Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que este espacio es un lugar donde podemos compartir acerca de nuestra fe y en especial, cómo no, hacerlo a través de jóvenes y de pastores que nos comparten su fe, sus experiencias, sus pensamientos y que de algún modo más práctico, más cercano, nos invitan a reflexionar también en nuestra manera de relacionarnos con Dios, en cómo estamos tomando decisiones y aportaciones para nuestra vida. Así que esperamos que sea de bendición para vosotros. En esta ocasión tenemos al pastor Jesús García Morcillo, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Albacete. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Yo la Leli? verdad que estoy Bien. entusiasmado de tenerte porque aparte de ser un pastor que seguramente nos puedas contar muchas anécdotas, has sido mi compañero de estudios. Así es verdad. Y nos lo pasamos además, compañero de estudios desde el primer día, hasta el último. Así Todo el es. proceso que estuvimos en la facultad juntos, los 4 años. Eso, Sí, verdad, eso. sí, sí, sí. Muy bien, con compañeros Fue, como también Jesús Fray Díaz, Miguel sí, Ángel, Miguel Luigi, ¿te acuerdas? Ángel. Sí, sí, bueno, pues como sí me acuerdo muchísimo. Fue una experiencia preciosa para mí, fue muy bueno. Ya sabes tú que para mí la mejor experiencia, la mejor asignatura fue la pasillología, ¿te acuerdas? Eso es. Las relaciones fuera de las clases, que creo que es muy importante también para los pastores. Y todo para la mochila, ¿te acuerdas? Y todo para la mochila, como decía mi padre. Lo bueno y lo malo, todo guardado ahí, que alguna vez puede ser útil. Eso es. Has aprendido mucho, ¿eh? Eso es, eso es. Como Y decía mi padre, la mundología, que también es importante. Como tú sabes, yo vengo de los negocios. En el negocio estuve 20 años teniendo empresa, pues eso también la verdad que es muy útil luego para el ministerio. Y eso es lo que llamaba mi padre, le llamaba mundología. ujú, La ciencia que aprendes también llamando a las puertas de los demás, que se aprende mucho. ujú. Bueno, pues ya que estás mencionando a tu padre, Jesús, para conocerte un poquito más, ¿nos puedes contar cómo fue tu infancia, adolescencia? ¿En qué momento tuviste ese encuentro personal con Dios? Si eres de aquellos que has heredado la fe o que tú misma la has encontrado por alguna circunstancia o experiencia, cuéntanos. Pues verdaderamente me enteré después de haberme convertido, que tenía familia creyente, pero lo supe después. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce la fe, o sea, no está en la fe, pues todas esas cosas como que uno las desecha, o sea, no presta atención. Pero luego resulta que sí tenía primos y tía, una hermana de mi padre, era creyente, pero yo siempre la tuve por loca. Entonces nunca le presté atención a lo que decía. Y luego sus hijos también eran creyentes, evangélicos. Yo me convertí al Señor con 23 años y mis padres no eran pues de fe católica, ¿no? Bueno, mis padres me dieron un buen ejemplo, pero yo no conocí la fe evangélica, no conocí el evangelio de verdad, pues hasta que tuve 23 años. Era joven, era muy joven y bueno, yo siempre digo en mi testimonio que yo era bueno, siempre lo digo, ¿no? Siempre era bueno. Pero claro, hasta que, con el concepto de bueno que uno tiene, ¿no? Hasta que uno se enfrenta con el Evangelio y se da cuenta de que no hay bueno ni uno. Pero conforme el mundo dice que somos buenos, pues así lo era yo. Entonces, yo con 23 años entré a una empresa a trabajar, de una empresa grande, muy grande de supermercados, que por cierto estaba muy introducida en Madrid, en Collado Villalba, tenían la central. Y entonces aquí en Albacete pues montaron tiendas y la persona que llevaba estas tiendas, el responsable, el que estaba encargado de la expansión de la empresa aquí en Castilla-La Mancha, pues era mi primo y era creyente, ¿eh? Pero ya te digo, como no a esas cosas yo no prestaba ninguna atención, pues no sabía de qué. Yo sabía que estaba en una religión, pero yo no sabía de qué. Y entonces por una circunstancia que pasó en mi casa, mi familia, 6 meses antes, se murió una hija de mi hermana, con 4 años y medio. Murió de una infección de esta superlativa en cuestión de 24 horas. Y eso me causó
mucho dolor, ¿no? Yo en este tiempo, cuando yo llego a esta empresa, pues yo prácticamente yo iba de duelo, porque a esta niña, a mi sobrina, pues la criamos en casa, porque mi hermana trabajaba y tal. Bueno, que fue un golpe muy fuerte para la familia. Y eso a mí, yo sé que eso a mí me llevó también a estar más sensible a las cosas del Señor. Entonces, este primo mío que me dio la oportunidad de trabajar en esta empresa, muy astutamente, muy sabiamente, me hizo que fuese a otro supermercado para aprender con otro creyente. El jefe de tienda era creyente. Y fíjate lo bueno que era yo, que resulta que cuando me lo presenta, se llamaba Juan, y va y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues mira, yo soy Juan, ¿vale? ¿Y tú? Yo soy Jesús. Y me dice él era así, él siempre ha sido muy, muy tierno, ¿no? Un hombre así muy tierno y tal. Me dice, ¿qué nombre más bonito tienes? Y yo digo, uy, ese era el bueno. Y luego, bueno, pues luego entendí que el nombre bonito que tenía era por nuestro Señor Jesús. Él tenía una célula, me invitó a la célula, que era una célula, me invitó a tomar algo, y luego era una célula de enseñanza bíblica, y así tuve el contacto con la iglesia. Luego entré a la iglesia y bueno, me convertí, ahí conocí a mi esposa, y en la iglesia, que es la única iglesia que he formado parte, que es la que ahora soy pastor. Estoy hablando del año 89. Y bueno, pues ahí me casé, mis hijas, mi mujer sí nació en la iglesia, de familia creyente, y bueno, pues ahí con subidas y bajadas, pues ahora estoy siendo el pastor de la iglesia. ¿Y cómo fue ese contraste, Jesús? Porque por lo que cuentas, venías de una tradición católica, pero tampoco no demasiado practicante, ¿no? Y de repente tienes ese contacto. Yo digo que soy de la mejor escuela que puede haber. Fui monaguillo, en la iglesia católica fui monaguillo, y además botones de hotel. Entonces tengo una escuela tremenda, pero hombre, yo creyente era como tanta gente. Tú le preguntas y la gente es creyente y te dicen que sí, que son creyentes. Pues de esa manera era yo creyente. O sea, yo tenía temor de Dios, pero claro, a mi manera de entender el temor de Dios, ¿no? Y mi relación con Dios era, una vez compartía, que mi relación con Dios es como el extintor que está puesto en una pared. Que está ahí el extintor y a lo mejor tú estás pasando todos los días por el extintor. Si trabajas en una empresa, estás pasando todo el día por él, pero ni sabes que está, hasta que un día hay fuego y sales corriendo buscándolo y está lleno de polvo y quieres usarlo y no sabes cómo, porque no sabes cómo, que hay que quitar una anilla, no sabes. Pues así era Dios para mí. ¿Y qué orientaciones podrías dar, ¿no? O consejos a jóvenes que en la actualidad estén en tu situación, que vengan de una tradición, de una familia que tiene pues indicios, ¿no? Contactos con el catolicismo, pero en general, y que luego ha tenido ese encuentro o están en proceso, ¿no? De congregarse en una iglesia evangélica, ya sea por una célula, ya sea por grupos de jóvenes, y que estarán teniendo ese contraste, ¿no? Porque seguramente tú también habrás tenido desafíos y reflexiones que te habrán hecho pensar en ese proceso de adaptación a tu nueva fe. Sí, vamos a ver, yo la experiencia que tuve, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Yo cuando decidí bautizarme, ya cuando lo entendí y me quise bautizar, a mi padre, que tú sabes que yo hablo mucho de mi padre y lo quiero mucho, y lo he ido valorando más conforme más he sido yo padre, ¿no? Más conforme yo me he ido haciendo mayor, he valorado más a mi padre. No suele pasar a los jóvenes. Cuando yo me fui a bautizar, yo le dije a mi padre que me iba a bautizar, que viniese. ¿Y sabes lo que me contestó mi padre? Me dijo, yo ya te he bautizado. O sea, mi padre me dijo que él ya me había llevado a la pila bautismal. O sea, él no entendía nada. Él ya me decía, yo ya te he bautizado, yo no voy a ir a acompañarte a bautizarte a ningún sitio, ¿no? O sea, un poco para que veas, ¿no? Ese contraste de cuando tú vienes a la iglesia, porque yo vine a la iglesia yo vine a la iglesia porque el Señor me trajo, ¿no? Eso lo tengo claro, ¿no?
lo he ido viendo después, ¿no? Pero yo tenía 23 años y era un chico, pues como tantos jóvenes ahora. Quiero decir, que salía, no era de emborracharme, no era de meter en mi cuerpo, porque he sido siempre deportista y me ha gustado siempre cuidarme, pero bueno, pues un joven más, con sus salidas, de estar toda la noche y de irse para acá, irse para allá. O sea, yo soy un joven normal, como tantos jóvenes pueden estar viniendo a la iglesia. En eso ha cambiado poco la cosa, ¿no? Pero claro, tú cuando sales de este mundo, ¿no? Y empiezas a entrar en la iglesia, empiezas a encontrarte con cosas dentro de la iglesia que te chocan mucho, ¿no? Sobre todo el lenguaje que se usa en la iglesia, cosas que tú no entiendes, ¿no? Pero ahí ves, cuando miras para atrás, ves la gracia del Señor, ¿no? Cómo te ha ido de una manera buena, como el Señor es, pues te ha ido transformando. Todavía le queda mucho trabajo conmigo al Señor, pero te ha ido transformando con mucho cuidado, ¿no? Porque el choque es muy fuerte y yo entiendo que los jóvenes el choque es grande, ¿no? Llegar a la iglesia diferente, bueno, entiendes que hay muchas cosas que tienes que dejar, que como joven, el joven rico, cuando se encuentra con Jesús, pues te entristeces cuando sabes que lo tienes que dejar, y a veces pues hay quienes toman la mala decisión de no querer hacerlo y irse, ¿no? Yo pues, bueno, pues me costó mucho entrar en ese camino de santidad que el Señor habla en Isaías 35:8, que por cierto es el texto de mi llamamiento, y entrar en ese proceso donde Dios empieza a trabajar con tu vida, pues me costó. Yo entiendo a los jóvenes cuando llegan a la iglesia y se encuentran con el Evangelio y se encuentran con las cosas que tienen que desechar, porque tienes que dejar, porque es así. Y bueno, pues yo sé que ahí hay un choque que a veces, pues, claro, es que son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y eso no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Quizá en algunos casos como que cuesta un poco más porque no todas las iglesias están preparadas para recibir a jóvenes, ¿no? O ya no solamente porque quizá la iglesia no disponga de líderes o responsables de jóvenes enfocados a la juventud, sino también, como tú dices, ¿no? Por el lenguaje, por tradiciones que quizá chocan mucho con lo que hoy en día se vive en un mundo contemporáneo, o hasta incluso porque no muchas iglesias disponen de grupos de adolescentes y de jóvenes consolidados que tienen de una forma periódica actividades y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tú tuviste ese apoyo aparte de por el pastor y por hermanos ya maduros de fe? Aparte de ellos, ¿recibiste algún apoyo por el grupo de jóvenes, por los responsables de jóvenes? Para mí los jóvenes fueron fundamentales. El propio, más que la pastoral, o sea, yo, bueno, no digo que no existiría, pero no tengo recuerdo. O sea, tengo más recuerdo de los jóvenes que me envolvieron. Me acuerdo un día que caí malo, recientemente empecé a ir a la iglesia, caí malo, pues no sé, porque he padecido siempre de la garganta. Yo me recuerdo que caí, o sea, no tampoco nada importante, pero me puse muy malo, ¿no? Y me acuerdo de que me fueron a ver, aquello me impactó. Fueron a mi casa a visitarme. A mí lo que más me atrajo a la iglesia fue el propio grupo de jóvenes. Es verdad que es una iglesia grande en nuestro mundo evangélico español, y bueno, pues había un grupo de jóvenes que se volcaron conmigo. Eso fue lo más importante para mí, más que la pastoral. No tengo tanto recuerdo de la pastoral. Luego, es verdad, luego ya empecé a entrar en célula, ¿no? También este hermano, que un poquito mayor que yo, este hermano que te he dicho que era el encargado de esa tienda y que fue el que primero me compartió el evangelio. Es verdad que también me invitaba mucho a su casa y todo eso, pero sobre todo fue el grupo de jóvenes que, sin nada extraño, quiero decir, que sin darme con la Biblia en la cabeza, sino con su acompañamiento y su testimonio, eran jóvenes diferentes a los que yo conocía, hablaban cosas diferentes, sus palabras eran diferentes, se comportaban de manera diferente. Pues fue lo que a mí más me hizo sentirme bien en la iglesia en un primer momento. Mm, mm.
y junto con ese grupo, ¿no? Ese círculo de amigos, algo fundamental para muchos jóvenes, quizá no para todos, ¿no? Porque hay algunos que no tienen esa necesidad, sobre todo a principios de su juventud, de buscar pareja, de formar una familia, casarse, tener hijos, todas estas cosas, ¿no? Junto con la preocupación muchas veces de qué carrera estudiar, en qué puedo trabajar, no encuentro trabajo. Son asuntos que a la juventud, ya una juventud que ya está llegando a la etapa de ser adultos, pues les preocupa, ¿no? Les cuesta. En tu caso, tú enfocas bastante con tu testimonio un punto que a varios jóvenes se podrían sentir identificados, ¿no? Jóvenes, mujeres, hombres, que no provienen de una familia evangélica de toda la vida y que encuentran pareja o están en proceso de encontrar pareja que sí vienen de familia de toda la vida evangélica, ¿no? De la iglesia. ¿Tu caso cómo fue ese contraste? Pues de estar con una, bueno, tu esposa ya, ¿no? Pero en ese tiempo una amiga que poco a poco pues veías, ¿no? De Sí, parte de Dios que era para ti, etcétera. ¿Cómo fue en tu situación? bueno, pues la verdad que para mí fue una bendición, porque yo, pero bueno, es verdad, ¿eh? Siempre lo digo, ¿eh? Yo no fui buscando novia a la iglesia, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿no? Yo fui con el candor y con el corazón rendido al Señor y yo no pensaba en nada de eso. Eso surgió porque el Señor hace las cosas bien y ya está. Y surgió, pues que mi mujer estaba allí también, esperándome, el Señor lo había preparado y bueno, pues la conocí y formaba parte de ese grupo de jóvenes. No era la mujer que yo había pensado, no era mi ideal. ¿Por qué? Porque vienes de fuera y tu ideal es otro de mujer. Pero cuando empiezas a ver a una mujer de Dios, que Dios también está transformando todos tus conceptos, pues entonces empiezas a entenderlo. Pero cuando tú vienes de la calle, como vine yo, mi ideal de mujer era otro, ¿eh? Y bueno, entiendo que sabrás lo que quiero decir con ello, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando encuentras una mujer de Dios, y además una mujer muy sabia, como es mi esposa Noemi, que tú conoces también, Hombre, pues la cosa cambia, ¿no? Pero es que cuando uno es honesto con el Señor y se deja tratar con el Señor también transforma tu cosmovisión de las cosas. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, el Señor tiene que cambiar tu cosmovisión. O sea, el cosmos, conforme lo ves, tiene que ser trastocado, ¿no? Y entonces ahí también entra cómo ves tú a tu pareja, cómo ves tú a tu futura esposa. Eso también, el Señor también trabaja en esa área, ¿no? Tanto para ella como para mí. Para ella fue un riesgo, porque claro, viene uno de la calle, ¿entiendes? A salvajado. Y eso también es yo siempre se lo digo a mi esposa, digo, madre mía, que tú te arriesgaste mucho, porque yo venía ya de mirar mucho, pero tú, que mi mujer nunca había tenido relación con ningún chico ni nada, ya. entonces ella se arriesgó mucho, ¿no? Pero bueno, también confío en el Señor, porque a mí la verdad que es una mujer de Dios y es una mujer sabia que ahora me acompaña en el ministerio, aunque ella es, como tú sabes, es profesional de la sanidad. ¿Cómo fue ese proceso, Jesús, de no haber venido de una familia evangélica, convertirte, congregarte, casarte, continuar, entiendo yo, con tu trabajo secular y recibir ese llamado de Dios, ya no a la conversión, sino al servicio pastoral? Wow, fue durísimo, fue muy duro, fue muy duro, muy duro. Fue muy duro porque cuando el Señor me llama al ministerio, yo estoy enfrascado en el negocio cuando mejor me va. Ya, Yo, tú lo sabes, cuando yo llegué al seminario con un Mercedes, ¿te acuerdas? sí, sí. Los profesores, los seminaristas decían que aquí nunca había venido un seminarista con Mercedes, ¿no? O sea, a mí me fue muy bien en los negocios, y me fue muy Ya, bien, pero fíjate, cuando el Señor me hace ese llamamiento al ministerio, el negocio empieza a caer. Lo que antes tocaba y todo se hacía dinero, yo era el mismo y nada, no daba pie con bola, nada, no acertaba. Pero sin embargo yo me estaba quitando el negocio, pero a su vez me estaba dando el Señor el ministerio, y eso fue un proceso
bastante largo y bastante costoso para mí, porque tenía que entrar en el trato de Dios, había muchas áreas que Dios tenía que poner en orden. Yo tenía que pasar por el proceso del seminario y de la vida del seminario. Es una facultad de teología, pero tú sabes que allí vivíamos en la residencia junto con otros compañeros y yo por ahí no había pasado nunca. Para mí ese proceso fue el más importante y fue muy duro. Pero hasta llegar ahí, pues yo tuve que entrar en el trato de Dios, ¿no? Intentar imaginarme dónde iba a entrar, ¿no? Y bueno, pues bueno, vuelvo otra vez a lo mismo, Dios hace las cosas bien, ¿no? Y aunque para mí fue un proceso difícil, pero luego ves que ha sido para bien, ¿no? Y bueno, tú lo sabes bien lo que yo padecí, sufrí con los viajes, todas las semanas y tal, pero bueno, aquí estamos. Hasta aquí nos ha ido el Señor. Así es. Bueno, también me acuerdo que tú estabas muy, ¿cómo te puedo decir?, entusiasmado por seguir aprendiendo, formándote. Veíamos también el apoyo de tu iglesia, ¿no? Que como tú bien has dicho, eres de las pocas personas, por decirlo así, que has estado todo el tiempo en tu iglesia, has ido al seminario y has vuelto a tu iglesia y has vuelto como una persona que ya está pues sirviendo, está liderando. Eres un pastor de la iglesia con la que tú has empezado tus primeros pasos. Rara vez, al menos en la actualidad, una persona que ha sido llamado por Dios, que ha tenido un primer contacto con una iglesia, acaba años después convirtiéndose en el pastor de la iglesia, ¿verdad? No es normal, y menos en nuestras iglesias bautistas. En nuestra unión no es normal. Hay casos, porque los hay, yo los conozco, pero no es lo normal. Pero yo antes de irme al seminario, yo era diácono de evangelismo. Y siendo diácono de evangelismo, mi esposa y yo comenzamos una obra, como sabes también, en el punto de misión que tenemos en Villarrobledo, un pueblo grande que no había testimonio. Y ahí empecé a trabajar como diácono de evangelismo. Cuando yo dejé la diaconía de evangelismo, como el Señor lo había puesto en nuestro corazón, que no tenía que ver con la diaconía, sino que es algo que Dios había puesto en el corazón, carga por eso, nosotros continuamos con ese ministerio. Y yo cuando me fui al seminario, yo llevaba ya, creo que 7 años como responsable de ese ministerio allí en Villarrobledo. O sea, nosotros desde julio del 2008, que hicimos la campaña evangelística allí en Villarrobledo, desde julio del 2008 yo ya nunca más volví a la iglesia en domingo, porque ya nos quedamos allí, ya aquello fue evolucionando, aquello fue creciendo, aunque nosotros vivimos en Albacete, porque somos de Albacete, y seguíamos formando parte de la iglesia, en un ministerio de la iglesia, pero nosotros los domingos por la mañana nos íbamos para Villarrobledo porque era nuestro ministerio. El Señor, en ese llamamiento que el Señor me había hecho y ese proceso que Dios estaba trabajando conmigo, pues ya estaba en sus planes. De ahí ya fue donde di el salto a cerrar el negocio definitivamente y dedicarme a tiempo completo e irme al seminario. También yo creo que cualquier compañero o amigo que te conozca saben que eres un amante de la bicicleta, ¿que sí? Sí, muchísimo. Estás ahí corriendo. Todo el que me conoce sabe que hago mucho deporte, monto muchísimo en bicicleta, me considero buen aficionado y bueno, mis 15.000 kilómetros al año no me los quita nadie. Lo sé. Más que muchos en Coges la coche. bici, corres, vamos, te marcas un montón de kilómetros como si me nada, gusta muchísimo, saco tiempo, esta mañana muy temprano ya he salido y me gusta porque además me siento bien, es una válvula de escape también por el ministerio, aunque lo uso eso para escuchar predicaciones y todo eso, me voy por carril bici y la verdad que para mí es una bendición que Dios también me permite poderlo hacer y bueno, y también pues cuando puedo pues a hermanos también que se vengan, que tomen también esa decisión también de hacer deporte, porque es bueno y te sientes bien, no engordas, que hay mucho pastor pasadito de kilos y eso también es testimonio. Pues es la tradición, ¿no? La barriguita de pastor es un clásico. No, eso no está bien. Pastores tienen que dar testimonio también de salud y eso para los hermanos también.
Ya. Entonces, eso no debe ser así. Yo considero que no debe ser así. Los pastores tienen que estar también en forma porque también si estás en forma, estás con buena salud y el trabajo lo puedes llevar de otra manera, por lo menos como yo lo veo así. Yo Sí. lo veo así. También es un testimonio para la iglesia, para los otros hombres, el hecho de que su pastor pues también se cuide y que bueno, cuide su cuerpo, que también somos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no? Tampoco tenemos que tener grandes excesos. Yo no digo que se pueda tener algún kilo de más, que siempre caen, ¿no? Pero no descuidarse. ¿Y cómo has vivido la pandemia, Jesús? Tanto en el punto personal como en la iglesia. ¡Buah! La pandemia. Madre mía, tengo una contractura que no consigo quitarme del ordenador, de tanto trabajar con el ordenador, porque tú sabes que me gustan mucho los medios tecnológicos, la tecnología, me gusta mucho y gracias a ese don que el Señor me ha dado para todas estas cosas, pues lo pude usar enseguida en la iglesia cuando nos quedamos confinados y nunca faltó el culto, cada vez lo intentamos hacer un poco mejor, hacerlo, intentar, bueno, pues llegar a todos los hermanos con todas las herramientas que están, que no sustituyen a la iglesia, que no sustituyen la asamblea, que no sustituyen el vernos, pero que la verdad que ha sido muy duro poder estar con la iglesia, llegar a ella cuando no podías acercarte, ¿no? Respecto a esto, hemos hecho un montón de cosas en la iglesia. La iglesia nos retransmitía los cultos, ahora los retransmite. Ha hecho una inversión grande en cámaras y todo, una instalación grande para que eso se quede establecido y ya lo estamos haciendo. Hicimos nuestra web, que siempre estaba ahí, nunca se ponía en marcha, ya la hemos puesto en marcha. Tenemos nuestra propia app, Anda. se llama Unánimes, que se puede encontrar en Google Play, la aplicación Unánimes, donde, bueno, pues también llegamos a la iglesia y a quien quiera, como testimonio, ¿no? Para llevar el evangelio y para poder compartir todas las actividades de la iglesia. Hemos hecho muchas cosas con la tecnología para intentar poder llegar a la iglesia, pero bueno, siempre digo que no sustituye la reunión, pero ha sido para mí, ha sido muy duro para mí, claro, y para muchos hermanos, ¿no? El Mm. hecho de que no podernos reunir como iglesia. Posible, ¿no? Que, como tú dices, esta pandemia nos haya puesto un poco las pilas con el tema de las redes sociales, los medios tecnológicos, y hasta incluso haya generado espacios donde algunos jóvenes puedan empezar a tener un compromiso mayor con la congregación, ¿no? A servir, ayudar en estas áreas de difusión en las redes sociales, temas de sonido, imagen, edición, etcétera, ¿no? Al menos Claro, mi percepción es esa. claro, claro, es que por ejemplo el Ministerio de Audiovisuales, antes teníamos que el proyector, ¿no? Y las letras, como todas las iglesias. Y luego tenemos también el sonido, ¿no? La iglesia aquí es grande, el Señor nos ha bendecido siempre con músicos y con técnicos y todo eso. Pero en lo que era la retransmisión, pues la iglesia tiene que hacer una inversión, hemos tenido que formar a personas para que lo hagan. Y bueno, pues consideramos que lo estamos haciendo de una manera bastante decente y estamos retransmitiendo todos los cultos y bueno, pues jóvenes están aprendiendo y participando de este ministerio que ha nacido a la fuerza. Y bueno, pues también es bueno. También nosotros aprovechamos también, cosa que no teníamos, es que cuando retransmitimos los cultos en directo, pues también tenemos traducción al lenguaje de signos, ¿no? Para sordos, y también los retransmitimos, también tenemos como hace la televisión o podemos ver en los telediarios, el cuadradito con la persona traduciendo al lenguaje de signos y bueno, pues todas esas cosas nacen de la propia necesidad que te trae la propia crisis que te Ya. trae todo este tiempo de pandemia. Mm. Y bueno, Jesús, para ya ir acabando con esta entrevista, ¿cómo ves a los jóvenes de hoy en día? Me refiero a los jóvenes creyentes, evangélicos. ¿Cómo les ves? Tanto aspectos buenos como malos, o hasta incluso consejos que les puedas dar. ¿Cómo los veo? ¿Cómo veo a los jóvenes? Pues veo a los jóvenes que tienen
mucha oferta afuera, tienen mucha oferta afuera. Y bueno, pues les hacen perder los ojos de donde los tienen que tener puestos, los ojos puestos en Jesús, ¿no? Y hace que vivan o estén bastante despistados. Y nosotros aquí en nuestra iglesia, pues los jóvenes, para mí, quiero que sea una prioridad, tanto los jóvenes como los adolescentes, que sean una prioridad, porque es el futuro, es los que van a tomar el legado que nosotros podamos dejar y el cual nosotros también recibimos, ¿no? Como joven, cuando yo vine, yo les hablo mucho de eso también, ¿no? Yo les digo, yo es que fui joven, yo tenía 23 años cuando llegué aquí, y yo cuando llegué aquí había personas que me formaron en la fe, que estuvieron pendientes de mí, y bueno, pues ahora nosotros lo estamos haciendo con vosotros y vosotros tenéis que hacer esto también, por lo tanto debéis de involucraros en la iglesia, pero no por involucrarse en la iglesia simplemente la palabra vacía iglesia, ¿no? Sino lo que significa formar parte de la iglesia de Cristo, a la cual Él le da el nombre, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos. Entonces, los jóvenes tienen que entender, yo creo que lo que tienen que entender los jóvenes es el Evangelio. Entender el Evangelio. Yo creo que es lo principal, ¿no? Tienen que entender el Evangelio. Yo creo que no tenemos otra clave, no tenemos otra llave. El Señor no nos ha dado otra herramienta para atraerlos. No podemos atraerlos intentándonos parecernos al mundo con activismo y tal, que eso está bien por un momento, pero eso luego se queda vacío. Yo creo que tienen que entender el Evangelio, ¿no? Lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Lo que éramos sin Él, lo que ahora somos, si lo somos, y cómo hemos llegado a serlo, ¿no? Y eso los jóvenes deben de entenderlo, al igual que toda la iglesia, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes es lo que la iglesia se tiene que centrar. Y yo como pastor, pues lo estoy intentando, ¿no? No tanto entretenerlos, que está bien, para que ellos también tengan un lugar en la iglesia donde lo puedan disfrutar juntos, pero sobre todo que puedan entender el Evangelio, que es la mayordomía que el Señor nos ha dado para ellos también. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras y sobre todo las energías que nos transmites, con tu forma de ser, tu forma de hablar y tus experiencias. Gracias, Jesús. Pues, muchas gracias a ti, gracias por esta entrevista, gracias también a quienes nos puedan escuchar y bueno, pues la verdad que es una bendición poder estar aquí para lo que me necesites. Pues aquí estamos en Albacete, en la Iglesia Bautista, en Joaquín Quijada 45. Estamos aquí para recibiros. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Que el Señor te bendiga. Igualmente, un fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho. Y yo también. Que el Señor te bendiga. Gracias. Bueno, amigos y amigas, gracias por vuestro tiempo, por todo lo que habéis podido también aprender en medio de esta entrevista. Esperamos que pronto puedan haber nuevas oportunidades para conocer a más hermanos de nuestras iglesias bautistas. Que el Señor os bendiga.